Muy bien, entonces, para continuar hablando de este tema de la macroeconomía, vemos un modelo que para mí es fundamental y que es el flujo circular de la renta. Ya nos hemos abocado a ver la parte central del flujo circular de la renta, que es obviamente donde arranca todo. Recuerden que nosotros hemos definido la economía como esos procesos productivos que permiten satisfacer las necesidades de bienes materiales. ¿Qué ocurre? Ocurre una producción, esa producción se vende y eso genera un ingreso. Ese ingreso es gastado por los actores de esta economía o de cualquier economía, entre los que están los hogares, el sector público, el sector externo y las propias empresas, dijimos, que están metidas en ese circuito, ¿ok? Además, dijimos que existe un flujo de bienes y servicios y existe de contrapartida un flujo monetario. Entonces, por ejemplo, tenemos al sector público. El sector público es una unidad institucional, ¿okay?, que tiene unas funciones que ustedes obviamente estudian muchísimo, que son la de legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ok? Pero que además en economía se le asignan unas funciones que son las siguientes. Primero, lo vimos, que permita corregir los fallos del mercado, y otras dos muy importantes son que haga una redistribución de las rentas, vamos a entender más adelante por qué eso es tan importante, y una tercera, que evite las fluctuaciones drásticas de la economía, es decir, que suavice el ciclo económico. Si bien no se puede evitar, que lo suavice. Decimos siempre que eso se hace a través de variables macroeconómicas. Y las variables con las que el sector público influye de manera decisiva en la economía es con los impuestos y con el gasto público. ¿Okay? En el caso del sector externo, tenemos todo el comercio de bienes y servicios y también todas las transacciones financieras que hace la economía con el resto del mundo. Desde el punto de vista de la economía real, nos interesan las variables exportaciones e importaciones, porque las exportaciones son la venta que hacen las empresas a los no residentes y las importaciones son las ventas que hacen los no residentes a los residentes de esta economía, o si lo vemos del lado de nuestra economía, las compras que hacen los residentes a los no residentes de otras economías. ¿Las compras de qué? De bienes y servicios. Ahí está la parte de turismo, ¿ok? Todos los tres sectores los vamos a ver con un poco más de calma. En el caso del sector financiero, pues entonces existe una unidad institucional que es el Banco Central, y además existen los bancos. Los bancos con una función importantísima que es la intermediación financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un flujo de la renta, ocurre una serie de transacciones que son las que permiten que haya producción y compraventa de bienes y servicios. Eso hace que los bienes circulen en la economía y que como contrapartida fluya el dinero para que precisamente se puedan hacer todas esas actividades económicas que se hacen, la de producción, la de generar el ingreso. ¿Y qué se hace con ese ingreso? Bueno, una parte, la mayor parte del ingreso sirve para que podamos satisfacer las necesidades de bienes materiales, pero las economías necesitan guardar parte de ese ingreso en los bancos en manera de ahorro, porque esa es la fuente que permite a su vez que estos bancos puedan prestar dinero y puedan las empresas invertir. ¿Qué va a permitir la inversión? Que haya más producción de bienes y servicios, más capacidad de producir bienes y servicios, y que entonces este flujo de la renta
sea cada vez mayor. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que crezca de manera sostenida el PIB. Para que crezca de manera sostenida el PIB, estas sociedades tienen que, cómo no, consumir bienes y servicios, pero también generar una parte de ahorro para poder financiar el consumo de los periodos siguientes. ¿Okay? Por eso es que cuando hablamos del flujo circular de la renta, decimos que es un modelo que representa cómo se realizan las transacciones entre los diferentes agentes de una economía. Y ya sabemos cuáles son los agentes. Los hogares van a incluir entonces a toda persona o grupo de personas que comparten una renta. Aquí están todos los consumidores. Las empresas van a ser todas las organizaciones que producen o venden bienes y servicios, ¿ok? Y por otro lado, entonces vamos a tener, repito, al sector público, al sector externo y al sector financiero. ¿Qué hace el sector público? El sector público interviene en la economía. ¿Y por qué el sector público debe intervenir en la economía? Ojo, por cierto, no todos los economistas están de acuerdo que el sector público intervenga en la economía. Hay economistas que son más seguidores de la corriente clásica, que piensan que la actuación del gobierno lo que hace es generar fallos por la intervención del gobierno. Pero en esencia hay cierto consenso de que en los mercados el gobierno puede intervenir para mejorar la eficiencia del mercado, para lograr una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y para evitar la inestabilidad económica que generan los ciclos económicos. ¿Okay? Vamos con detalle. ¿Por qué decimos que hay fallos en el mercado? Bueno, porque ya hemos hablado de que existe concentración en los mercados, que el mecanismo del mercado es muy eficiente siempre que haya muchos competidores, muchos demandantes y nadie pueda influir en el precio directamente. Pero si hay oligopolios y monopolios, pues entonces estos toman partida de su poder sobre el mercado y venden a unos precios por encima del precio de equilibrio. ¿Qué se espera que haga el Estado? Se espera que el Estado regule, ¿verdad? Que cree leyes antimonopolio, que cree normas que eviten la concentración en la mayor parte de los mercados. También hemos dicho que hay mercados en los cuales eso es inevitable, pero bueno, el Estado puede estar allí normando de alguna manera para que no haya excesos, ¿ok? ¿Qué otra cosa hace el mercado que genera ineficiencia? Externalidades negativas. Una externalidad negativa muy común es la contaminación. La empresa puede ser un depredador impresionante, puede dedicarse, por ejemplo, una empresa de madera, ¿verdad? Que produce madera, a deforestar todos los árboles sin preocuparse mayormente por los problemas que genere sobre el resto de la sociedad a nivel de clima, o una empresa puede contaminar las aguas porque deseche sus residuos allí, y la única forma de que ellos incluyan esos costos es que haya una institucionalidad, ¿verdad? Que ponga normas y que evite que haya que mínimo que ellos paguen por esas externalidades negativas y que eso permita, por ejemplo, que el caso de los árboles, pues sembrar más árboles en otras áreas, o en el caso de la contaminación, descontaminar las aguas con procedimientos que se utilizan para eso. ¿Okay? Otra cosa que ocurre es que hay bienes que por su naturaleza no se producen suficientemente por el mercado o no son accesibles para todo el mundo, y que entonces es importante que haya producción por parte del Estado. Es decir, hay unos bienes que deben ser públicos de manera que haya una
una compensación mayor para toda la sociedad. Básicamente, esos bienes de lo que estamos hablando son servicios. Está la defensa, está la salud, está la educación. Siempre que una clínica sea privada, va a trabajar con criterios de rentabilidad. Si una persona no tiene recursos, no la van a atender en una clínica privada. Entonces, tiene que haber hospitales públicos donde esa persona pueda tener la capacidad de solventar su situación de salud. ¿Okay? Entonces, repito, el mercado es muy eficiente en la mayoría de los bienes que producen. Pero si existen este tipo de cosas, se genera ineficiencia y la actuación del Estado, la acción gubernamental, puede llevar a que haya una mayor eficiencia del mercado. ¿Okay? Otra cosa que ocurre y que es muy, pero muy importante, es que el mercado es muy eficiente, asigna los recursos, ¿verdad? Permite que todas las personas que tengan las mayores capacidades consigan los empleos, generen unos ingresos y tengan una alta calidad de vida. Es decir, que el mercado es muy bueno generando ingresos, pero la distribución del ingreso es otra cosa. Lo que suele ocurrir es que las porciones de ingreso la van a acaparar los que tienen los mayores talentos. Es decir, que va a haber eficiencia, pero no va a haber equidad. Y allí, siempre que haya una distribución demasiado desigual de la riqueza, se van a generar otro tipo de conflictos sociales. Desde el punto de vista de ustedes como abogados, esta es una situación que particularmente toca a la actuación de un abogado, porque el sistema judicial trata de buscar equidad, pero necesita de la eficiencia de las normas que establece para poder lograr resultados. Entonces, cuando veamos el análisis económico del derecho, esta situación entre la eficiencia y la equidad la vamos a ver mucho mejor. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿cómo se resuelve el problema de la desigualdad? Bueno, el Estado cobra impuestos, ¿verdad? Progresivos, es decir, extrae ingresos a las personas que gastan más y eso lo redistribuye a las personas que ganan menos a través de este tipo de servicios como la educación y la salud o a través de directamente haciendo transferencias a los hogares que tienen los menores recursos, ¿sí? Entonces, repito, de lo que se trata con la redistribución de la renta es que una vez que se genera el ingreso de las empresas, el Estado les trae renta a los que ganan más y lo redistribuye a través del gasto público para que salgan favorecidos los que ganaron menos, de manera que haya mayor oportunidades para los que ganaron menos de generar renta en el futuro. O, por ejemplo, algo tan sencillo como que una persona esté desempleada. Una persona que esté desempleada puede recibir un subsidio mientras está desempleada para que pueda cubrir sus necesidades y después cuando se coloque otra vez en el mercado, pues deja de recibir ese seguro por la parte de servicio. De hecho, entonces, la actuación del gobierno genera una variable que se llama ingreso disponible, que es que al ingreso que genera la economía le restamos los impuestos y le sumamos las transferencias y eso nos da definitivamente el ingreso que va a ir una parte al consumo y otra parte al ahorro. Todas estas relaciones macroeconómicas las vamos a ir entendiendo mejor en la medida que vamos desarrollando la temática. Pero por ahora, que me entiendan que existen impuestos, es decir, imputación a la renta de las personas. La imputación puede ser a las ganancias o al consumo. Por eso es que existen impuestos como el impuesto sobre la renta o existen impuestos como el impuesto al valor agregado. ¿Okay?
Y otra cosa que existe es el gasto público, y el gasto público incluye una parte que son transferencias, es decir, el gobierno, aparte de que como produce bienes públicos, compra bienes y servicios y paga empleados, también hace transferencias a los hogares, porque las actividades que realiza se supone que las realiza de manera gratuita o a muy bajo costo. Es decir, el Estado no está para hacer un productor que va a generar ganancias. Una cosa es que hayan empresas que sean públicas, pero ellas van a trabajar bajo el tema de rentabilidad. De lo que estamos hablando de estas actividades es un Estado que no está trabajando con esquemas de rentabilidad, sino de poder permitir que los individuos satisfagan sus necesidades. Y la tercera cosa que, repito, tiene una gran potestad del Estado y que la hemos podido desarrollar aparte en esta hora de clase, es el hecho de que la economía pasa por momentos de inflación o pasa por momentos de bajo crecimiento económico y los estados pueden a través de la política monetaria, fiscal y cambiaria permitir que haya más estabilidad en los ciclos económicos, que no haya esas caídas dramáticas como la que ocurrió en los años 30 y que entonces la economía pueda superar esos procesos de recesión, pero ojo que también cuando la economía está muy dinámica se genera inflación. Entonces, también es importante que se actúe cuando la demanda agregada está demasiado dinámica y está generando presiones sobre los precios, porque la inflación, como veremos más adelante, es una situación o un crecimiento del nivel general de precios que distorsiona el funcionamiento del mercado. No permite que el mercado genere esos precios que guían la producción, sino que cuando hay un nivel general de crecimiento de los precios, está todo el mundo como estamos nosotros aquí en el país, tratando de ver cómo se cubre de la inflación, más allá de ver si puede ser competitivo o no. Cuando la hiperinflación es cuando más usted lo puede determinar o cuando las inflaciones son tremendamente altas. Usted ve allí que lo que hay es unas personas tratando de subir los precios que pueda para, no porque aumentó la productividad, no porque bajó los costos, no, sino porque simplemente está en una situación donde hay una variable externa que le quita poder de compra y que necesita tratar de cubrir esas pérdidas. Hay mucha presión, por ejemplo, para que aumenten los salarios, no porque los trabajadores sean más productivos, sino porque hay un deterioro de su poder adquisitivo que va más allá de si él produce bienes de manera más competitiva o no. ¿Okay? Entonces, el profesor Samerson dice que el papel del Estado en la economía se caracteriza por las 3 E: eficiencia, equidad y estabilidad. La eficiencia como una forma de mejorar los fallos del mercado, la equidad como una forma de mejorar la distribución desigual de la riqueza que genera el funcionamiento del mercado, y la estabilidad económica como la forma que tienen las autoridades económicas de evitar grandes fluctuaciones de los ciclos económicos. ¿Okay? Entonces, allí estamos entendiendo cuál es el papel primordial del Estado. Por eso es que el Estado, aquí van a tener explicado todo lo que les estoy diciendo. ¿No? Aquí el primero. Recuerden entonces, el gobierno se define como la unidad institucional o sector de la economía que se caracteriza por cumplir, además de sus responsabilidades en el ámbito político, la siguiente función: regulación de la actividad económica para evitar los fallos del mercado, redistribución del ingreso y la riqueza para reducir la desigualdad, estabilizar la economía de manera de suavizar los ciclos económicos. Este es el papel fundamental que tiene el Estado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
De mi parte no, profe. ¿No? ¿Está todo bien? ¿Cómo vamos con el tiempo? Quedan 5 minutos, profesora. No, ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de el próximo sector, que es el sector financiero, y cerramos con la idea de hasta que cerramos la clase. Fíjense, el sector financiero está conformado por el Banco Central y todos los bancos u otras instituciones financieras que pertenecen al sistema financiero de un país. Estamos también hablando de cajas de ahorro, de compañías de seguro, o sea, este es todo un sector amplio de empresas que todas están relacionadas con activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros? El dinero es el activo financiero más líquido que existen. Existen las divisas, que es dinero, pero no en moneda nacional, sino en moneda extranjera. Existen las cuentas por cobrar, ¿ok? Hay todo una serie de instrumentos financieros. Existen los bonos, los créditos, que son instrumentos que se manejan entre los ahorristas y los inversionistas. El Banco Central, ¿de qué se encarga? Obviamente de producir esa mercancía que se llama dinero. Es decir, el banco es el encargado de emitir las monedas y billetes y es el encargado de manejar la emisión de dinero primario de la economía. ¿Ok? Como les decía, el énfasis es en macroeconomía, es el Banco Central, que es el encargado de, forma parte de la oferta monetaria, pero sobre todo los bancos que tienen la función de canalizar el ahorro de los hogares a préstamos a las empresas para que las empresas puedan invertir. ¿Okay? Este circuito que está aquí es muy importante que ustedes me lo entiendan acá de bien. ¿Ok? Que se genera ahorro y que ese ahorro es necesario para financiar la inversión. La inversión como esa posibilidad de aumentar la capacidad de producción para poder lograr que haya crecimiento económico o aumento del PIB año tras año. Entonces, cerramos diciendo que existen dos mercados, el mercado de dinero y el mercado de capitales. Cuando hablamos de mercado financiero, por un lado está el mercado de dinero y el mercado de capitales. En el mercado de dinero, la oferta de dinero corresponde a las monedas y billetes en circulación y a lo que está depositado en los bancos. ¿Okay? En ese mercado de dinero, obviamente, también está la demanda de dinero y está el precio del dinero, que es la tasa de interés. ¿Quiénes van a demandar dinero? Todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros necesitamos dinero para poder intercambiarlo por los otros bienes y servicios. Así como existe el mercado de dinero, que va a tener sus características de oferta de dinero, demanda de dinero y precio, y ahí el precio del dinero va a ser la tasa de interés, también existe otro mercado que es el mercado de capitales, ¿okay? Se lo dice así, y en este mercado de capitales básicamente lo que hay es movimientos de acciones, de bonos, de divisas, es decir, de activos financieros distintos al dinero. ¿Okay? Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos la próxima semana.